Vamos a empezar el tercer módulo de esta jornada. Para mí, digamos, el módulo más importante de todos. Porque no solamente vamos a hablar de la importancia del armado de los equipos PERT, sino que también vamos a jerarquizar una iniciativa nacional que se desarrolló, digamos, a partir de distintos centros formadores que están aquí presentes y el Hospital Cruce, que lamentablemente no pudieron venir, pero básicamente una iniciativa de armar un grupo de trabajo nacional que está incorporado el Hospital Británico de Buenos Aires, el Hospital Austral, el Hospital El Cruce y nosotros como Hospital Privado de Rosario. Así que la idea es reservarle este módulo a esta tercera jornada. Ya venimos hace 2 meses y medio juntándonos en forma periódica para discutir académicamente y obviamente que estamos pensando y aprovechamos también este coffee break para seguir pensando iniciativas de trabajo conjunto. Así que me acompaña como coordinadores de la mesa los doctores Botaro y Bilbao. La idea es narrar en las siguientes presentaciones la experiencia local de cada uno de estos centros y yo voy a dar una breve introducción con puntos que ya fueron por ahí tocados en las otras charlas de por qué es importante hacer el manejo de PERT. Así que, yo creo que vamos a tratar de responder 3 preguntas. ¿Por qué armar equipos de respuesta a la embolia pulmonar? ¿Cómo hacerlo? Y en realidad, ¿qué es el equipo de respuesta a la embolia pulmonar? Vamos a empezar el por qué. Y esto básicamente lo fuimos viendo en las distintas charlas. Esta es una especie de charla de encierre, ¿no? Vimos que es una patología de alta incidencia, que tiene pobres resultados. Esto ya lo dijo Martín Nagenson, hablamos en las charlas anteriores, de la alta prevalencia, del pobre resultado, de que no ha habido cambios significativos en la mortalidad en los últimos años, a pasar del avance, digamos, de la terapia médica. Hemos visto también que los pacientes que vamos a tratar son totalmente diferentes. Fue muy claro el doctor Botaro en su disertación que son todos pacientes heterogéneos. Tenemos pacientes oncológicos en tratamiento, tenemos pacientes críticos, tenemos pacientes operados, con trauma, obesos, con reposo prolongado. Tenemos chicas jóvenes que tienen alguna compresión venosa, como el síndrome de May-Turner. Tenemos fumadores, obesos, o sea que es imposible que un único especialista pueda involucrar en su conocimiento cada uno de los distintos puntos que involucran estas distintas entidades. Y como vimos también, la estratificación de riesgo para mí es completamente obsoleta, como lo dijo muy bien Martín Nagenson, lo fuimos hablando. Fíjense, en esta escala de mortalidad intrahospitalaria podemos ver el estudio que mencionó Martín, el estudio más grande que se hizo en randomizado, en pacientes supuestamente de este subgrupo de interés de intermedio alto riesgo, donde vimos que la mortalidad es muy baja en la rama anticoagulantes y en la rama tenecteplase, con un 1 y un 2%, 1,2 y un 1,8% de mortalidad. Y vemos que en Argentina las cosas están bastante peor, se mueren 10 veces más este mismo subgrupo de pacientes, los pacientes de TEP de intermedio alto riesgo. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, los datos nuestros de nuestro hospital, vemos que incluso la mortalidad es todavía mayor cuando no trabajamos en equipo. Esa mortalidad en este mismo subgrupo de pacientes casi alcanzaba el 20%. Y a partir de la implementación de este grupo de trabajo, hoy tenemos una mortalidad que es menor. O sea que claramente no podemos encasillar a estos pacientes en un mismo escenario, no podemos darle el mismo tratamiento, tenemos que diferenciarlos y hacer un abordaje completamente distinto para este grupo de pacientes. Y desde ya que me parece que tener un único juez y verdugo que sea la presión arterial es insuficiente. Y el único caballito de batalla que teníamos hasta hace pocos años eran los trombolíticos sistémicos, que son muy buenos, pero que no podemos negar que tienen un riesgo inherente a mayor sangrado mayor y a mayor sangrado fatal intracraneal. Esto es de 3 veces, ¿sí? Así que claramente que tenemos que buscar alternativas de tratamiento más seguras. Esto lo mostró Martín, digamos, creo que esto es una de las causas de por qué las terapias de reversión se usan tan poco, incluso en pacientes descompensados. A ver, las terapias endovasculares que vamos a hablar en el módulo siguiente, no es que estamos descubriendo la pólvora, estamos siguiendo exactamente el mismo camino que ya se siguió con el infarto y con el stroke, es básicamente buscar una alternativa más segura. Pero la evidencia está en construcción. Si bien ya hay algunos estudios publicados, todavía evidencia de calidad que va a cambiar las guías está en etapa final y probablemente a principios del año que viene tengamos ya más datos como para poder rubricar todo lo que estamos hablando. Pero mientras tanto tenemos que discutir en equipo, ¿sí? Ahora, ¿de qué forma? Digamos, nosotros por ahí muchos estamos acostumbrados a hablar de hard team, que son discusiones que se hacen pactadas, semanales, en un horario fijo, se discute tranquilo, qué decisión quirúrgica. Acá no. Acá la característica que tiene este armado de equipos de respuesta es que hay que hacer una respuesta que es inmediata. Y otra cuestión es que no hay una fórmula mágica, no hay un equipo único, hay que adaptarlo a cada realidad de cada centro. Pero sí tiene que estar integrado por diferentes servicios que en forma
real, digamos, en tiempo real, discutan cuando el paciente ingresa qué características clínicas tiene para definir una conducta terapéutica. Generalmente, digamos, un manejo expectante con anticoagulación, terapias endovasculares, trombolisis sistémica o cirugía, ¿sí? Pero bueno, como comentaron, en realidad esto también está mutando y no estamos hablando ya más de PERT, sino que de equipos de respuesta a la enfermedad trombólica venosa para discutir también pacientes con cuadros de trombosis venosa profunda complejos. Esto fue una iniciativa que ya nació hace varios años en el Hospital General de Massachusetts y se ha extendido, incluso las viejas guías europeas del 2019 ya daban una recomendación para el armado, y a partir de los buenos resultados ha crecido y se ha expandido a nivel mundial. Aquí podemos ver con los distintos colores los distintos países que tienen equipos de PERT confirmados. Y de vuelta, no hay una fórmula mágica, es muy variable. Esto es un estudio, digamos, es un metaanálisis de 26 estudios con 9.000 pacientes. Fíjense que, bueno, el promedio de especialidades que conforman el PERT es de 6, pero generalmente siempre hay un cardiólogo y siempre hay un intervencionista, un cirujano o un intervencionista. Después es muy variable. Nosotros, bueno, nos va a contar un poco después el doctor Bilbao. Ellos tienen 5, digamos, referentes de servicio y hacen una toma de decisión que está muy bien consensuada. Nosotros somos un montón, como les voy a mostrar, y por ahí a veces cuando somos tantos dificulta la toma de decisiones, pero desde ya que siempre es muy enriquecedor que se sumen voces. A ver, ¿cuál es el punto? Lo importante fue un estudio publicado ahora, este año, donde es un metaanálisis de 24 estudios con más de 15.000 pacientes, donde quedó demostrado que trabajar en equipos de respuesta PERT tiene mejor pronóstico para el paciente, mejor impacto. Fíjense que la mortalidad por cualquier causa bajó un 30% simplemente discutiendo en PERT. Esto probablemente de la mano de un aumento de 3 veces más de la indicación de terapias de reperfusión, que es básicamente lo que vimos que estaba faltando, ¿no? Antes la mitad de los pacientes, incluso chocados, no recibían ninguna terapia de reperfusión. Y esto también está generando una disminución del tiempo hospitalario, que por ahí es verdad que económicamente en nuestro contexto no es tan importante, pero en Estados Unidos el gasto, que es un día de internación en unidad coronaria, es mucho y se evalúa con mucha jerarquía. Y otra cosa importante con este mismo metaanálisis es que aparentemente ese beneficio hacia disminución de mortalidad tiene una relación directa al tiempo, ¿sí? En este análisis de metaregresión, que se basa en el año de publicación del estudio, vemos que la mejoría de mortalidad generalmente se vio mientras más contemporáneo era el estudio, y probablemente esto tenga que ver con lo que ya hablábamos, o con lo que ya fui induciendo, que es el desarrollo de distintas técnicas endovasculares cada vez más dedicadas y con mejores perfiles de seguridad. Otra de las cuestiones que hace importante el trabajo en equipo es poder armar centros especialistas, centros de excelencia a la respuesta del pulmón, que trabajen en equipo, que trabajen coordinado con centros derivantes para poder hacer consultas remotas y poder decidir qué paciente se va a beneficiar de un traslado a un centro que tenga mayores recursos, mayor complejidad, mayor expertise y que puedan resolver el paciente. También con distintos puntos, esto los invito a leerlo, es un documento del PERT Consortium que nombraba el doctor Botaro antes, que la verdad que es muy interesante. Y es un punto a tomar. ¿Y por qué, digamos, tener centros de referencia? Porque bueno, esto no es magia, lo vemos en un montón de patologías. La práctica hace a la perfección. Mientras mayor volumen tengan los centros, mejores los resultados para nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo? Y acá les voy a contar un poco nuestra historia. Nosotros, antes de abril del 21, que fue donde empezamos a trabajar en equipo, había un manejo bastante fragmentado de la patología. Como vimos que los pacientes son muy heterogéneos, variaba mucho la conducta dependiendo si el servicio referente era hematología, cardiología, cibaterapia, si lo manejaba, digamos, medicina hospitalaria. No había un protocolo unificado. Teníamos una muy baja tasa de reperfusión, incluso del 25% en pacientes chocados. Teníamos una demora muy grande desde lo que hablamos antes, de la sospecha diagnóstica hasta el inicio de la anticoagulación, como contaba el doctor Bilbao. Ese paseo del paciente por todo el hospital hasta llegar a la internación es donde recién se hacía la anticoagulación. La demora al inicio de la anticoagulación es pronóstico, o sea que ante la sospecha hay que hacer el inicio de la terapia anticoagulante. Y esto, lejos de desanimarnos, lo vimos como una oportunidad de cambio, ¿sí? Como les dije, nosotros empezamos siendo poquitos en abril del 21, ya más de 4 años trabajando en equipo, ya hemos discutido más de 100 pacientes, generalmente de embolia pulmonar, pero también, como les conté, digamos, casos de TDP compleja. Hoy, digamos, nuestro grupo está compuesto por todas estas disciplinas y por distintos profesionales. Obviamente que el centro de nuestra unidad de embolia pulmonar es el equipo PERT, es la respuesta rápida frente al paciente que, digamos, consulta por embolia pulmonar, pero no nos quedamos en eso, sino que armamos una unidad donde evaluamos los distintos caminos críticos del paciente y hemos intentado optimizar cada uno de los procesos, ya sea de la prevención, del diagnóstico,
de la optimización de recursos, ya sea para hacer manejo ambulatorio, ya sea para deambulación en forma más precoz o sacarlo de la unidad coronaria antes, y de ya que también implementamos un protocolo de seguimiento porque, bueno, esto no termina solamente con el alta. Y, bueno, nuestros resultados los evaluamos a partir de una base de datos hospitalaria desde 2017. Esto ya lo mostraron, pero bueno, también definimos a dónde, digamos, cuál es el servicio que va a definir un poco la severidad. Nosotros, en nuestro hospital, fue cardiología el servicio elegido para hacer la estratificación y dependiendo el rol que tenga la embolia pulmonar en el grado de complejidad del paciente, su lugar de destino, paciente que está descompensado por el TEP, unidad coronaria, paciente que tiene un TEP, pero hay otra cuestión que lo está descompensando, va a terapia intensiva, y si no, digamos, un paciente que va a sala a cargo de medicina hospitalaria con hematología, y obviamente que el paciente de bajo riesgo es un candidato a tratamiento ambulatorio si cumple con los criterios que tenemos. La forma de trabajo es bastante simple frente a estos pacientes que necesitamos discutir. Coincido con lo que decía el doctor Botaro, cualquier paciente que nosotros creamos que hay que discutirlo, se discute, pero generalmente son aquellos pacientes que están en inestabilidad hemodinámica, que tienen este cuadro de normotensión, pero con parámetros de mayor riesgo, o, por ejemplo, como ya nombramos antes, el trombo en tránsito, que es bastante desafiante. Se presenta todo, digamos, en un grupo que tenemos, básicamente WhatsApp, con los estudios clínicos, y en tiempo real se discute. Estos son algunos de las fotos de nuestro grupo PERT. Se discuten, digamos, en el momento qué conducta tomar a partir de todos los datos del paciente. Si bien, como ya digamos, contó Mauri, una de las herramientas que están surgiendo para poder acelerar el proceso de activación del PERT son las herramientas de inteligencia artificial. Hoy por hoy, la verdad que están muy lejos de poder afrontar este costo. La verdad que salen varios miles de dólares y me parece que no tiene por ahora mucho sentido. Esto ya lo nombraron, simplemente resaltar 3 puntos. Uno, inicio de anticoagulación inmediato, fue algo que cambiamos mucho, tuvimos muy buena recepción y trabajo conjunto de la gente de la guardia, que en ese momento estaba Alan, que está por acá. Bueno, la incorporación de la activación del PERT en los distintos escenarios y la incorporación de la tomografía también como un medidor de pronóstico. Y por ahí, rápidamente, este caso que fue un desafío para nosotros como grupo y que creo que resalta lo que es el trabajo en equipo. Fue un hombre de 66 años sin grandes comorbilidades que se presenta por un cuadro de un TEP de intermedio alto riesgo. Fíjense que estaba taquicárdico, 120 latidos por minuto, el ácido láctico positivo, troponina positiva, y venía con un cuadro abdominal también de meses de evolución. Todo esto era desencadenado por un tumor renal no conocido con invasión a la vena cava y un trombo tumoral en la vena cava. Obviamente, como el paciente estaba con todos estos parámetros que ya estuvimos charlando, lo discutimos en el PERT. Como teníamos bloqueada la vena cava, decidimos hacer un tratamiento endovascular actuando por vía superior, yugular y basílica. En este caso usamos líticos locales con catéteres estándar. El paciente mejoró, digamos, clínicamente, todos los parámetros de hipoperfusión, no estaba orinando, empezó a orinar. Pero a pesar de esa mejoría, la verdad que veíamos que todavía la función ventricular derecha seguía borderline, el ventrículo derecho seguía dilatado, la sistólica pulmonar estaba en 50, la tomografía prácticamente no había cambiado. Entonces, se nos presentaba otro paciente y acá, obviamente, hablamos con otro de nuestros equipos, que es el Comité de Tumores, justamente para jerarquizar de esto del trabajo en equipo. Y era un paciente que tenía una buena sobrevida con una cirugía precoz. Tenía 70% de sobrevida si lográbamos hacer una cirugía precoz. Pero en ese estado, clínico ya el doctor Bilbao fue, la verdad que muy claro y profundo en todo lo que sufre el ventrículo derecho frente a una intubación, una anestesia. Imagínense una nefrectomía, digamos, radical con esto. Así que definitivamente teníamos que mejorar la optimización, su función cardiopulmonar. Así que fue un paciente que discutimos y que volvimos a hacer una intervención, pero ya utilizando un método distinto de trombectomía aspirativa, que lo vamos a ver más adelante después. Pero, digamos, tuvimos un gran resultado y entendimos por qué no habíamos mejorado tanto con el lítico. Es porque no solo había coágulos, sino que también había tumor que había embolizado. Y eso fue lo que obtuvimos y ahí está el diagnóstico de la biopsia que se mandó. Parte de lo que extraímos era tumor. Y bueno, a las 48 horas de hacer este procedimiento nuevo, realmente tuvimos una normalización completa de la función del ventrículo derecho y de su diámetro, y lo que nos habilitó a hacer la cirugía, que, bueno, acá está la pieza del tumor en vena cava y de la nefrectomía, y el paciente la toleró bárbaro y se hizo a los pocos días de la intervención. Esto también se habló, tenemos una modalidad distinta de diagnóstico dependiendo de la complejidad del paciente en shock. Esta fue una mujer de 73 años que se presentó con un shock, pero que con unas pocas gamas de noradrenalina la logramos compensar, y eso nos habilitó a hacer una tomografía. La tomografía te da mucha información para poder planificar. Era una paciente que tenía alto riesgo de sangrado,
Y decidimos entonces hacer un dispositivo de trombectomía, fue a las 5 de la mañana, y ahí está Lali, una residente que me ayudó después a poder hacer el procedimiento. Este dispositivo después lo vamos a ver, así que después lo vamos a echar en detalle, pero realmente fue notable la mejoría en la sala de hemodinamia, ¿eh? Con los trombos extraídos, logrando la suspensión del presor. Pero bueno, después tenemos pacientes que se presentan, que este es el caso que mostró Carlos Vera, pacientes jóvenes que se presentó con un cuadro de descompensación cuando tuvo una deambulación no aprobada, menos de 24 horas después de iniciar la anticoagulación, que estaba con un shock en evolución, deteriorándose, pero un paciente de bajo riesgo, obviamente, y teníamos esta imagen que vimos todos del trombo en tránsito, así que claramente con el bajo riesgo y el shock hicimos trombolíticos sistémicos, y este es el eco que hizo el mismo Charlie, inmediatamente posterior a la realización del trombolítico. Así que tener protocolizado todo esto hizo que funcione todo muy rápido y podamos tener buenos resultados. Que estos son nuestros resultados globales después de casi 5 años de trabajo. Los pacientes que discutimos en PERT son inherentemente pacientes de más riesgo, están más taquicárdicos, están con más marcadores de laboratorio, con peor función del ventrículo derecho. En definitiva, son pacientes de más intermedio, alto o alto riesgo. Hemos logrado aumentar notablemente las terapias de reperfusión y, hemos observado intrahospitalaria una tendencia a una disminución de la mortalidad. Es la mitad, 4% versus 8%, a pesar de que son pacientes mucho más graves. Y lo interesante es que cuando hacemos una evolución en el seguimiento de estos pacientes discutidos o no, aquellos que discutimos en PERT tienen 80% menos de mortalidad en el seguimiento. O sea que realmente estoy muy orgulloso del cambio que hemos realizado en la forma de trabajar, y acá tenemos las curvas de Kaplan-Meier que demuestran la supervivencia libre de eventos de mortalidad a la izquierda y en recurrencia de enfermedad trombólica venosa, que eso también habla a las claras de la necesidad de tener un protocolo de seguimiento que a veces es muy dispar. Creo que uno de los puntos más fuertes es justamente la implementación de terapias endovasculares electivas en pacientes de intermedio alto riesgo. Acá bajamos un cuarto la mortalidad en este subgrupo. Este fue un trabajo que presentamos en el Congreso Europeo. Fíjense, estos pacientes normotensos, el 40% está en shock cuando uno hace una valoración hemodinámica invasiva. Esto no es un dato que obtuvimos nosotros, es un dato que está publicado en la literatura y que se repite en nuestra práctica. Y después de la implementación de la terapia endovascular, el índice cardíaco mejora un 20%, las presiones pulmonares inmediatamente bajan un 30% y la función ventricular se recupera. En el seguimiento acá tenemos un eco hecho a una mediana de 5 días de la intervención. Y lo más importante para nosotros no es solo la disminución de la estadía hospitalaria, sino que sobre todo la disminución de eventos. O sea que, en conclusión, yo creo que definitivamente debemos trabajar en equipo. Si no lo tienen en sus centros, lo tienen que hacer, es bastante sencillo. Y aplaudo y agradezco la posibilidad de compartir esta actividad y otras con la iniciativa PERT Argentina.